lo titulamos como pocos dólares y mucha inflación. Este es el problema que está existiendo hoy en la Argentina. Hay pocos dólares y se están yendo a un ritmo un poco más acelerado que lo que venía ocurriendo hace poco tiempo atrás, y la inflación parece, lamentablemente, que cambia la tendencia de los últimos meses y vuelve otra vez a ser una preocupación. Nunca dejó de serlo, pero cambia la tendencia y eso preocupa nuevamente y mucho. Metámonos con los datos. A ver, acá tenemos los datos mensuales de inflación de lo que va del año, agosto. El dato de septiembre, faltan algunos días, todavía no se conoció, pero ahora me voy a meter y te voy a mostrar estimaciones de las principales consultoras privadas, de algunas consultoras privadas de la Argentina, a ver qué es lo que muestran. Pero mira, esto es cómo vino evolucionando mes a mes la inflación este año. Arranca el mes de enero con un 4% mensual, febrero 3,6%. El mes de marzo, acordate, fue el mes que sorprendió, preocupó, asustó y fue aquel mes que permitió ya anticipar que aquella meta que tanto defendía por aquellos meses el ministro Martín Guzmán, esa meta del 29% de inflación para este año, ya lo más probable que uno preveía en aquel entonces, en marzo, con ese registro de 4,8 mensual, era que iba a ser inalcanzable. Bueno, confirmadísimo ya que eso es absolutamente inalcanzable, pero después de este registro tan alto de marzo, desde el gobierno, desde el equipo económico, lo que se dijo es, bueno, ahora arranca una etapa de desaceleración de la inflación mensual. Y la verdad es que hasta el mes de agosto esto se dio. Tuvimos en abril 4,1, en mayo 3,3, en junio 3,2, en julio 3 y en agosto 2,5. De a poquito, aunque son indicadores muy altos estos registros mensuales, en prácticamente ningún país del mundo existe un nivel de inflación de esta magnitud, pero sin embargo esa desaceleración mes a mes que el gobierno había prometido después del tan alto dato de marzo venía ocurriendo hasta el mes que acaba de pasar, hasta septiembre. ¿Por qué? Fíjate, pasame a la siguiente. Lo que te voy a mostrar acá son las proyecciones de inflación mensual para el mes de septiembre de, como te dije, algunas de las principales consultoras privadas en la Argentina. La primera, esta que dice OJF, es Orlando Ferreres, una consultora que tiene un mecanismo de seguimiento de los precios que generalmente van a un resultado muy cercano a lo que después termina confirmando el IPC, el índice de precios al consumidor que publica el INDEC. 3,3% indica la consultora de Orlando Ferreres para el mes de septiembre. Analítica, otra consultora con nombre en el mercado, 3,2% da para septiembre. Empiria, otra consultora, 3,1%. EcoGo, ¿sí?, de Marina Dal Poyetto, 3,1%, y LSG, que es la consultora que fundó en su momento Martín Lustó cuando dejó el Ministerio de Economía, 3%. Todas ellas 3 o algo por encima del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuando se confirme el dato de septiembre, pero es muy probable que ronde décima más, décima menos estos registros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la tendencia a la desaceleración de la inflación que se dio hasta el mes de agosto se quebró en septiembre. Volvemos a tener un registro de inflación mensual por encima del mes anterior. 2,5 fue agosto y estaríamos en 3, pongámosle, poquitín más, poquitín menos, alrededor de 3% en el mes de septiembre. Algo que, si escuchás con atención en alguna de las declaraciones que hizo a lo largo de esta semana, el ministro Martín Guzmán reconoce, ¿sí?, sin dar ningún dato, porque todavía el INDEC no lo hizo público, pero habla de que puede haber algún sobresalto como consecuencia de ciertas cuestiones que están pasando en el mundo, pero que los registros anuales de inflación van a ir a niveles un poco más bajos. Bueno, está bien, la variación interanual obviamente va bajando porque empezás a compararte contra los últimos meses del año pasado, que fueron meses de inflación más alta. Entonces, cuando haces el interanual, mes contra mismo mes del año anterior, entonces empieza a dar un poco menos que los últimos meses. Pero bueno, la verdad es que preocupa esta tendencia. Fíjate, acá hay algo que es importante seguir de cerca, que
que es la evolución de la base monetaria. ¿Por qué marcó esto? Porque el eje de la discusión dentro del gobierno, a partir de la carta de la vicepresidenta, es: ¿hay que poner más plata en la calle o no? Hasta ahora el ministro Martín Guzmán y el equipo económico venía no poniendo tanta plata en la calle y venía haciendo una política de mayor control en el frente fiscal. La vicepresidenta lo que les pidió es que hagan una inyección, que lleven adelante una inyección de dinero mucho más fuerte en lo que resta del año y de aquí en adelante. Fíjate, entre enero y diciembre del 2020, la base monetaria, esto es toda la guita que está dando vuelta en la economía, el circulante, los depósitos en los bancos, los depósitos de los bancos en el Banco Central, todo el conjunto de plata, durante el año 2020, punta a punta, creció un 43,5%. Claro, uno puede decir, esto es inédito, esto se dio porque fue un año de pandemia, porque la economía se venía abajo, porque hubo que salir a generar programas especiales como el IFE, como la ATP, asistir a los sectores más postergados, y como Argentina venía de una situación en la cual no tiene acceso al financiamiento por lo que hizo el gobierno de Macri con la deuda y con la fuga, entonces hubo que recurrir a la emisión monetaria, a emitir pesos y tirarlos en la economía. Por eso 43,5. Ahora fíjate, este año, si tomamos la evolución de la misma variable de la base monetaria entre enero y octubre, el crecimiento fue de apenas el 12%, mucho más bajo que el año anterior. Y esto es parte de lo que critica la vicepresidenta en su carta pública. Lo que dice es: muchachos, hay que aumentar más el gasto público, hay que inyectar más dinero en la calle, hay que direccionar más plata a los sectores más postergados porque siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y como no tenemos acceso al crédito, esto hay que hacerlo con emisión monetaria. Es decir, esta base monetaria que creció apenas al 12% debe crecer mucho más. Algo que si ves en los últimos meses ya empieza a darse, empezó a crecer a un ritmo más alto. Y esto preocupa porque muchos dicen, che, si esto sigue creciendo tan fuerte, ¿qué va a pasar con el dólar? Pasame a la siguiente. A ver, para entender esto, estas son las reservas del Banco Central. El Banco Central arranca este año con 39.540 millones de dólares de reservas brutas. Cuidado, cuando decimos brutas hay de todo. Hay algunas que son más papel pintado que otra cosa, pero bueno, ahí en el conjunto eran 39.540. Más o menos estable, empieza a crecer a mitad de año, ingreso de dólares, exportaciones, suben los precios de los commodities, eso ayuda. Acá tenés un salto muy importante. ¿Por qué? Porque ingresaron los 4.355 millones de dólares de los derechos especiales de giro que emitió el Fondo Monetario y le dio a todos los países miembros, Argentina también. Y acá tenés una especie de B corta invertida, eso que subió vuelve a caer. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió usar eso que le ingresó por derechos especiales de giro para pagarle al Fondo Monetario Internacional los vencimientos que había del crédito que contrajo el gobierno de Macri mientras trata de llegar a un nuevo acuerdo. Algo que hasta hace poco tiempo atrás parecía una realidad y que se daba en cualquier momento, y ahora te diría, hay que ver qué pasa, porque entre otras cosas Cristalina Georgieva está con algún temita complicado dentro del organismo. Avancemos entonces con esto, porque lo que te estoy mostrando es que el crecimiento de las reservas no acompaña. Y si aumenta la cantidad de pesos, cae la cantidad de dólares en las reservas y no ingresan los dólares al ritmo que deberían ingresar, ¿dónde se siente esto? En el tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio lo tenés completamente restringido en su acceso en el mercado oficial y en los mercados alternativos formales o legales, digamos, como el contado con liqui, el dólar bolsa, etcétera, ¿dónde empieza a expresarse? En el dólar paralelo. Fíjate, estos son los valores de cierre de la semana pasada. El famoso dólar solidario se le llama, es el dólar oficial más el impuesto a las ganancias más el impuesto país. Está en 172,48. Este es el dólar que si vos pagás algo en el exterior con tarjeta de crédito, se te termina aplicando. Esto es un 65,5 por encima del de referencia, que es el dólar del Banco Nación, que te pongo acá abajo, en 104,25, que digo que es como una referencia porque salvo que seas importador y que tengas autorizado una importación y accedas a este valor del dólar, la realidad es que
prácticamente nadie puede acceder. Incluso si compras tu cupo de 200 dolaritos todos los meses, vas a ir a el valor del solidario, 172,48. Después tenés el dólar blue, el ilegal, el paralelo, en 184,50, una brecha del 77%. El contado con liqui, 176,55, con una brecha del 69,3%. Y el contado con liqui 2, vamos a llamarle, con 187,72 y una brecha del 80%, porque ahora, producto de tantas restricciones, hay diferentes mercados. Dentro de la misma variante, digamos, hay diferentes formas de operarlo a través de diferentes mercados, algunas con más, otras con menos restricciones, por eso empieza a haber diferentes valores. Bueno, todo un gran despelote. Lo cierto es que la brecha está en niveles del 70, 60 y pico, 80%, y, entre otras cosas, esto también complica la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que te dice, con esta brecha, imposible, vamos a tener que reducirla. ¿Cómo la reducís? ¿Salta el dólar oficial o hacés bajar los paralelos? Bueno, ese es el gran dilema. Si salta el oficial, traslado a precios, te pega en el bolsillo, y bajar esto sería divino, pero ¿cómo